reumatismo. Cuando el profe decide o no decide en hacer controles en los talleres, trabajamos con notas en el taller para estimular el estudio del aprendizaje. Somos activos. Bueno, tiene mucha, incluso como parece ya sale una hoja con pero como las cátedras, bueno, hay una posibilidad que la cátedra dice que yo la puedo hacer obligatoria, es que ella misma puede hacer una evaluación pequeña, un control. Puedo avisar, ya para el lunes, un control. En cátedra, tengo el poder, sí, me lo olvido de la universidad también. Pero la idea es que empiecen a repasar. Si es un concepto fácil, la idea es que diferencien entre las tres ramas para que no se confundan cuando estamos hablando de algún problema del área de la traumatología, de la ortopedia o de la reumatología. Y va de la mano con las preguntas que hice en la clase pasada. Bueno, esta es algo similar a lo que hablé el lunes. ¿Ya? Reumatología se define aquella parte de la medicina que se dedica al estudio de la lesión del aparato locomotor. Esa es la actividad insuficiente, ya que esta especialidad se extiende mucho más allá del campo de lesiones traumáticas, apartando también el estudio de aquellas congénitas o adquiridas. Acá es una fusión de los dos conceptos. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? Si nos alejamos de la kinesiología y nos vamos al área de la medicina, de la reumatología y la ortopedia, no nos separan mucho. ¿Ya? No existe mucho o no hay una diferencia general entre hablar de un cirujano traumatológico o un cirujano ortopédico, porque al final es lo mismo. ¿Ya? Solamente que para nosotros nos interesa saber si es que esta lesión es traumática o es una lesión que fue generada con el tiempo. ¿Ya? Pues hablamos de la ortopedia, o lesiones o trastornos ortopédicos. ¿Ya? En sí la traumatología, como se dijo en la clase pasada, está relacionada con lesiones agudas. ¿Ya? Mientras que la ortopedia son lesiones que se van dando con el tiempo, o si no, congénitas, adquiridas o congénitas. Pero no hay una lesión aguda de por medio. ¿Ya? El hecho de que la persona tenga escoliosis, plano, es ortopedia. La persona se desgarró, se generó un esguince, una fractura, eso es traumatología. ¿Ya? Actualmente muchos países utilizan el nombre de ortopedia para referirse al estudio de las enfermedades del tronco y las extremidades, pero la tradición es el uso de la palabra traumatología. ¿Ya? Normalmente cuando hablamos de traumatólogo, el traumatólogo ve las dos áreas. La que no ve en estricto rigor, como decía el biólogo, en estricto rigor, no debería haber la reumatología, porque existe un especialista reumatólogo. ¿Ya? O sea que acá en la isla creo que hay uno, hace poco nomás creo que está trabajando o apareció, pero en Santiago, en unas regiones capitales, en ciudades más grandes, está el reumatólogo. De hecho, en Iquique hay un reumatólogo. En mis tiempos, cuando me manejaba más con la kinesiología, para hacerse un diagnóstico reumatológico tenían que viajar los pacientes a Iquique, porque en Iquique estaba el reumatólogo. ¿Ya? Y esta es la área de medicina que se encarga de las lesiones de tejido blando, enfocado a las malformaciones durante el crecimiento del ser humano. ¿Ya? Por eso malformaciones, hablamos de tiempo. ¿Ya? La escoliosis, el pie plano, obstrucción congénita de cadera, ¿ya? Que extrañamente, y no sé por qué aparece, como pregunté de la clase anterior, si es que alguien habría sufrido luxación congénita, ¿ya? O insuficiencia de la articulación coxo-femoral con los niños. ¿Ya? Porque muchas personas después cuando llegamos a tercero, no es que cuando los niños me detectaron esta radiografía y me tuvieron que envolver en pañales. ¿Ya? Las piernas cuando era bebé, porque el doctor dijo que no tenía las caderas cubiertas. Reuma. Subespecialidad de la medicina interna que estudia las enfermedades del tejido conjuntivo, ¿ya? Las famosas conectivopatías que se llaman ahora. ¿Ya? En este caso hablamos de degeneraciones, la artritis reumatoide, la artrosis,
es un brazo, una subespecialidad de la medicina interna. ¿Ya? Porque si uno va acá en Arica, lamentablemente, como hace un tiempo atrás, cuando uno sufría de alguna artrosis de cadera, no lo veía el reumatólogo, lo veía el traumatólogo. De Ospalpiano no había mucho ahí, pero como él está acostumbrado ya, porque estamos en una región que no tenía a ese momento reumatólogo, él se hacía cargo de esas patologías. Ahora último, como ya contamos con un reumatólogo, pero no sé, creo que hay uno, y no sé si estará abajo, ¿ya? Ese tipo de relaciones. ¿Ya? Reuma, que en griego significa líquido que fluye. ¿Ya? Muchas veces hablamos del tejido conectivo, más que todo enfocado a las articulaciones o a las superficies articulares. Artritis reumatoide no vieron en algún ramo antes que la ¿no? Semiología o pseudología. ¿Rino? No. Literalmente son los dolores articulares. ¿Ya? Que no tienen de base un mecanismo de lesión específico. No, que hace días que me está empezando a doler el tobillo. ¿Te lo tomas? No. Ahí es donde anda el ramo. Ya, uno acá en la está acostumbrado a decir anda el ramo. Conceptos básicos. Ya. Tejidoso. Vamos a ver qué se acuerdan del tejidoso. Vamos a ver. ¿Qué fuerza se está aplicando acá y qué fuerza se está aplicando acá? Compresión y tensión. Compresión y tensión. Compresión, la que está acá, y tensión, la que va. Todo es tensión. Hay que hablar del concepto de tensión. Cualquier cosa que empuje algo es tensión. La fuerza de compresión es una fuerza de tensión. ¿Por qué? Porque genera estrés. Ahí tenemos problemas de dialecto. Cuando traducimos algo francés o algo gringo, es como tensión. Porque allá sería compresión y tracción. ¿Cierto? Se está deformando el cilindro. ¿Ya? ¿Y acá qué sucede? ¿Serio? Este irá hacia la larga y acá. Disminuye su longitud, pero aumenta su diámetro, su anchura. Gracias. Bien. Todas son fuerzas de tensión. Cuando uno lee, no sé en qué libro se basaron, ya hay varios, para comprender las leyes. ¿La ven? ¿Qué fuerza es? Flexión. Flexión. ¿Sí sabe? Flexión, ¿sí sabe? No. ¿La B cuál es? Flexión. La B. Flexión. La G. Torsión. No, torsión. La G. Torsión. ¿Qué se diferencia de la cesárea? La torsión gira sobre su propio eje. El tipo de fractura que la contracción es una fractura periodal y la otra es
Bueno, que el otro es como que gira sobre su propio eje. Todavía no veo una fractura acá porque no estoy mostrando un hueso, así que no sé por qué hablamos del concepto de fractura todavía. Por eso estoy viendo, estoy buscando la fractura. ¿Ya? No es por molestar, pero solamente estamos hablando de las fuerzas de recuento biomecánico. ¿Ya? ¿Qué fuerza se hace acá? Flexión. Entonces, Flexión. la P es fuerza de torsión, entonces una fuerza gira sobre su propio eje en una dirección, mientras se enfrenta una fuerza que gira también en el mismo eje, pero en dirección contraria. ¿Cierto? ¿Esto qué genera? ¿Qué deformación genera en este caso en el cilindro? ¿Qué deformación podría generar? Así como cuando de tracción y compresión generaba una deformación. Tarea. Este es cizalla. Este es Flexión. 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 Ya. Dos fuerzas van en una dirección y se enfrentan a una fuerza que va en una dirección contraria. Obviamente que esta fuerza va entre medio de las dos. ¿Ya? La cizalla, a ver, el problema de la cizalla es que, aunque suene extraño decirlo, tiene que haber otra fuerza. ¿Por qué? Porque si yo empujo uno para el otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde la mecánica como que se me cae. ¿Ya? Porque si no, habría que girar un segmento. ¿Ya? Pero así puede existir. ¿Ya? Bien. Por lo menos, algo se maneja. ¿Ya? La gracia, eso sí, de estos conceptos es para entender más adelante qué pasó con el hueso que se fracturó y entender el mecanismo. ¿Ya? Por eso es que hay que recordar esto. ¿Ya? Por ejemplo, si analizamos la fuerza de flexión, que es una de las fuerzas más comunes en las cuales se podría fracturar un hueso, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el hueso, con la deformación del hueso? ¿Algo que explique? Tal vez tío Daniel y el tío Julio, creo que lo vieron en biomecánica 1. ¿No vi nada? Sí, no. No me acuerdo que sí, porque yo soy mecánica 1 hace como 4 años y yo. Daniel me mandaba a veces la diapositiva y dice, esta materia sí, no por qué la pasaba. Rápidamente, ya. Una parte del segmento de cilindro se estira. Mientras que Se la otra comprime. se Se comprime. ¿Cierto? Entonces pueden producirse dos tipos de fracturas en un mecanismo de flexión. ¿Ya? Una parte o una cortical se comprime o la otra cortical se estira. ¿Ya? Y se alejan los puntos de fractura. ¿Ya? Pues es importante o interesante saber los mecanismos para entender mediante una radiografía qué es lo que pudo haber pasado. ¿Ya? Estructura, la absorción, tracción, compresión, Leyes, ley de Wolf. ¿Cuál era esa? que decía que la era que el hueso modifica su estructura en función de la Ley de Wolf, carga. ley de En función de las cargas. Walter-Boltzmann y la ley de carga que selecte. ¿Vieron las tres? Wolf, que no,
piezoeléctricas. ¿Recuerdan? Sí. Cualquier noticia del sistema metafísico. Literalmente la ley del Wolf, o sea, la ley genera la estructura, en este caso, de los huesos largos o los huesos de mayor tamaño. ¿Se acuerdan del sistema trabecular? Yo sé que lo vieron en biomecánica, porque siempre tienen que hablar de este entramado que hay dentro del hueso, ¿ya? El sistema de trabéculas. ¿Ya? Uno cuando corta el fémur a la mitad ve que adentro tiene unas líneas de estrés. ¿Ya? Y ese es el concepto de remodelación ósea. ¿Ya? Se genera una arquitectura dentro del hueso para que obviamente soporte mejor las cargas. Y esta estructura o macroestructura va a depender de las cargas que soporta. Por eso, cuando una persona añosa está mucho tiempo en cama o postrado, esta arquitectura se vuelve más frágil, más débil y por ende es más fácil que se fracture el hueso. ¿Ya? Ley de cargas piezoeléctricas. Todo el estrés que pueda recibir el hueso, sea tanto externo como interno, genera cargas tanto positivas como negativas. ¿Ya? Entonces, una de las formas en cual podemos remodelar el hueso es a través de cargas. Una carga externa es evidentemente el peso. Y una carga interna, ¿cuál sería? ¿De qué manera expreso el hueso? ¿Cómo deforma el hueso? Esto es la anatomía, ni siquiera definirlo. ¿Cómo deforma un hueso? De manera natural. ¿Qué más? ¿Por qué caminando? ¿Qué se inserta el hueso? Un músculo. 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 Ya. Si se contrae el músculo, ¿qué le hace al hueso? Reacciona. Lo tracciona. ¿Entienden, cierto? Esa es una carga interna del propio cuerpo, por lo mismo lo deforma. Muchas de las prominencias óseas no articulares están formadas por la tracción del hueso. ¿Ya? Y eso mismo hace de que el hueso sea más resistente. ¿Ya? Hay un dicho que entre que es verdad y no es verdad, que muchas veces no se recomienda a los niños que están en crecimiento, que todavía tienen los cartílagos de crecimiento activos, generarles mucha carga externa cuando, por ejemplo, llevarlos a hacer halterofilia antes de los 10 años. Hay gente que hace eso, sí, menor no dice, creo que ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que produce eso? ¿Ya? Un cierre apresurado del cartílago de crecimiento. ¿Por qué? Porque si yo aumento la demanda de este hueso, de esa manera, ¿ya? El hueso necesita cerrarse antes para que aumente la resistencia. Mientras que si estoy frente a un hueso blando, ¿ya? O un hueso en crecimiento, no tiene tanta resistencia subcortical para soportar estas cargas. Por eso muchas veces se habla de que la idea es que a los niños menores de 12 o 10 años no generen una carga tan alta en relación a levantar peso. ¿Ya? La ley de Delpech-Water-Wolfman, longitud y forma del cartílago de crecimiento, es más que todo es una sumatoria de los dos, va en relación al estrés. Lo mismo que hablamos recién. Si yo someto una carga muy importante a un hueso que está en proceso de crecimiento, voy a acelerar el proceso de cierre del cartílago de crecimiento. ¿Ya? Entonces, el hueso va a ser más pequeño. ¿Ya? Hay algo que en simpático que sucede
cuando se enferman y pasan mucho tiempo en cama, de manera coloquial, entre comillas, ¿ya? El hueso se desparrama. ¿Ya? Entonces estos niños que están con un crecimiento bastante alto, se quedan en cama por una semana y después cuando se levantan, son más altos. ¿Por qué? Porque como están con un centro de crecimiento muy activo, el hueso no tiene una resistencia, una carga normal. ¿Ya? Por eso es que una persona cuando se enferma cuando niños, después crecen rápido cuando están mucho tiempo enfermos. Nutrición del hueso, ¿ya? ¿Se acuerdan de la nutrición del hueso? Sí. Tenemos una arteria nutricia que es de alta presión, un sistema intersticiario y epifisiario, ¿ya? Y un sistema perióstico que es de baja presión. ¿Ya? Normalmente los huesos largos, obviamente que es donde nos enfocamos más porque son los que más se fracturan, los que más se lesionan producto de un traumatismo, ¿ya? Tienen una gran arteria nutricia que entre comillas es un agujero chiquitito, ¿ya? Pero hablando de agujeros, sí, son de gran calibre, ¿ya? Acá tenemos al simpático huesito, ¿ya? Siempre el fémur es el que más muestra, ¿ya? ¿Se tiende a delgar? A ver, normalmente las cargas sanguíneas van en la diáfisis, o sea, en el cuerpo. Y obviamente, como estamos en un hueso largo, necesitamos cargar sangre tanto a los extremos superiores como al extremo inferior. Y por ende están las arterias circulares. ¿Ya? Por eso mismo, cuando nos enfrentamos a una fractura, ¿ya? En alguno de los extremos, hay que tener cuidado si esta fractura dañó o no dañó la arteria genicular. ¿Ya? Porque eso me va a dar a entender de que si se dañó, va a haber poco aporte sanguíneo a la articulación correspondiente. ¿Ya? Lo otro que hay que tener presente es en dónde se generó la fractura con respecto a la arteria principal, ¿ya? O la arteria nutricia principal. ¿Por qué? Porque la tibia es bien simpática. ¿Ya? Bueno, el problema que tenemos con la tibia es que el agujero, perdón, la arteria nutricia se va para abajo y después vuelve. Normalmente siempre llega a la parte más proximal del cuerpo del hueso. Entonces cuando se fractura la parte superior de la tibia, sea la diáfisis proximal como la parte superior de la diáfisis, estas fracturas son más engorrosas para poder consolidarse. ¿Por qué? Porque la arteria, para llevar sangre hacia ese foco de fractura, tiene que dar una vuelta bastante grande para poder llegar a aportar sangre. ¿Ya? En este caso, normalmente, como este es un hueso largo, está como en el medio del cuerpo. Así que la distribución, sea por arriba o por abajo, va a ser similar. ¿Ya? Fractura. Ahora sí. La definición emblemática es la solución de continuidad del líquido óseo. Y como dice ahí también, esto carece de un concepto más específico de lo que pasa en el cuerpo. ¿Ya? Antiguamente, y de hecho no tan antiguamente, sino que todavía se sigue usando este concepto, ¿ya? Cualquier tipo de fractura es una solución de continuidad del tejido óseo que conlleva, esa es la parte que falta, a una posible impotencia funcional o alteración del sistema. ¿Ya? Lo que a nosotros nos interesa es la impotencia funcional. ¿Ya? ¿Qué daño produjo esta fractura por lo cual hay una impotencia funcional? Y el concepto de impotencia funcional es bastante importante para nosotros, por el hecho de que cuando una persona se cae o se lesiona y hay presencia de impotencia funcional, eso sí o sí es fractura. ¿Ya? Si la persona se cayó y apoyó la mano y después la mano no puede hacer lo que tiene que hacer, fractura. Si uno se dobló el tobillo e intenta caminar y no puede caminar, igual, la impotencia funcional, lo más probable es que eso sea fractura. ¿Ya? Pero si estoy frente a un paciente en el cual se dobló el tobillo, pero aún así puede caminar, hay presencia de impotencia funcional, algo baja, impotencia funcional como tal no está declarada, entonces lo más probable es que no sea fractura, sea lo que 15, alguna luxación. ¿Ya? Por eso el concepto de fractura siempre conlleva
Se otorga. Depende de lo que busque tu pregunta. Yo espero que sí. No sé si el silencio lo otorga, entonces, sí lo pido. O si yo espero que no, si el silencio otorga, entonces no lo pido. Yo espero que sí. Ya. Bien. Se forma matriz cartilaginosa que se transforma en condrocitos, se mineralizan y se invaden de botones vasculares, los cuales llevan a células osteoprogenitoras. Los osteoblastos hacen una resorción del cartílago calcificado y los osteoblastos forman tejido óseo. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Osificación intramembranosa. Aparece sin molde de cartílago, las células indiferenciadas se agregan formando capas, pasan a ser osteoblastos, formando una matriz orgánica que se mineraliza para formar tejido óseo. Osificación por oposición. Los osteoblastos se alinean con la superficie existente y producen hueso nuevo. ¿Ya? Entre comillas, esa es la forma en que se podría formar el hueso. Porque es importante saberlo, porque si estamos frente a una fractura, normalmente uno tiene que entender cómo se produce el hueso nuevo o el hueso que está apareciendo en los callos óseos. ¿Ya? Tiempos de consolidación ósea, tenemos impactos de inducción, tenemos un proceso de inflamación, una consolidación que tenemos la conformación del callo blanco, ¿ya? Y una conformación de callo duro, y tenemos la remodelación ósea conal. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se tarda en consolidar una fractura? Pero normalmente vamos a volver. Acá dicen 3 meses. ¿Quién dice más? ¿Quién dice menos? ¿Alguien dice más? ¿Quién dice menos? ¿Un año? ¿Mucho? 5 años. Demasiado. 5 o 7 años. 5 o 7 años. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? No sé por qué los kines me incluyo ahí. Nos gusta meter una cuestión de maderas. Es como que si yo pego una madera con pegamento, ya, no la dejo solamente ahí. Espero que se seque, a que lo que salga, por ejemplo, cuando uno trabaja con polabría, pregunto por si acaso en mi tiempo, sí. Ya. Uno pega una madera con otra y se desparrama. Es como cuando uno aplasta una chitón, una olla. ¿Ya? Normalmente eso es lo que podríamos llamar como callo óseo. ¿Cuánto se demora? Por eso mismo, no es lo mismo en que la fractura esté estable a que el hueso, entre comillas, sea casi igual al hueso anterior. Porque hablo de 5 a 7 años. Es cuando ya el callo óseo ya no está. Cuando una persona hace fractura aparece un callo óseo, y de hecho el callo óseo es mucho más fuerte que el mismo hueso. Mucho más resistente. ¿Cuánto se demora el cuerpo en resolver todo lo que formó de callo para que quede el hueso casi igual o igual como estaba antes de la fractura? Hasta 7 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hueso no va a quedar engrosado como está en el proceso de fractura. ¿Ya? Si ustedes ven alguna imagen, alguna radiografía, no posee ninguna. ¿Ya? Ustedes van a ver que cuando está el callo óseo se ve mucho más grande la cortical. ¿Ya? Y eso no va a estar siempre. No va a estar siempre así. ¿Ya? Por eso mismo, ¿cuál es el detalle del hueso o el callo óseo? Que no tiene tanta carga vascular. ¿Ya? Entonces, cuando ya pasa el proceso de lesión y pasa todo, ves
llega a durar hasta 7 años. ¿Ya? Porque hay personas que uno le saca una radiografía después de haberse fracturado el fémur o el húmero y ahí va a haber presencia de callos. Menor al comienzo, obviamente, pero va a haber callos. Si yo a esa persona le saco radiografía en 10 años más, lo más probable es que ya no esté. ¿Ya? Pero ese proceso de remodelación es bastante largo. ¿Ya? Impacto de inducción es la disipación de la energía del cuerpo. ¿Ya? La inducción es la fase donde se activan las células que poseen la capacidad de autogénesis. Es como cuando una persona. ¿Ya? Esa es la primera parte. El impacto. Disipo cargas. ¿Ya? Porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Una persona se cae. ¿Ya? ¿Y qué se fractura? El olecrano, la cabeza del húmero, y no necesariamente la muñeca. Por eso, el impacto, ¿ya?, es donde va a generarse toda la carga que reciba las estructuras óseas. ¿Ya? A veces es mejor que se fracture el hueso a que se pince, se luxe o se desgarre una estructura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como decía el tío Hugo, el hueso pega con hueso. Los esguinces dejan una cicatriz, los desgarros dejan una cicatriz, y esta cicatriz no es igual al tejido que era antes. De hecho, la cicatriz es mucho más, o sea, como decía yo antiguamente, es como malinchina. No es muy resistente en relación al tejido como tal. ¿Ya? Por eso, algunos prefieren que haya una fractura más que una luxación o un desgarro o un esguince. ¿Ya? Que haya mayor impotencia funcional, sí, pero el contexto de reparación es mucho mejor eso. ¿Ya? Y la inducción es la fase donde se activan las células que poseen la capacidad autogénica, independiente si es que ocurre o no ocurre la fractura. ¿Ya? Todos vivimos bajo un proceso de microtraumatismo. ¿Ya? El hueso se va lesionando y se va reparando. ¿Ya? Osteogénesis, osteolisis. De hecho, en alguna parte hay un meme donde están los osteoblastos y osteoblastos así construyendo una pared, y después cuando uno es viejito sale como un meme con una dinamita mientras el otro sigue construyendo. Y eso pasa cuando son jóvenes, todavía no se joven. ¿Ya? El proceso es mayor de regeneración celular que de destrucción celular. Pero mientras uno va avanzando con los años, se iguala y después la destrucción celular es mayor que la reparación. ¿Ya? Inflamación comienza poco después del impacto y dura hasta que se produce cierta unión fibrosa en la zona de fractura. ¿Ya? Consolidación aparece normalmente a las 2 semanas. ¿Ya? Como dijo acá un compañero, depende un poquitito de dónde esté la lesión o de qué hueso y también el impacto. ¿Ya? Pero normalmente empieza ya a aparecer a las 2 semanas. ¿Ya? Conformación del callo óseo blando fibroso, conformación del callo duro o fibroreticular y después callo medular. La cantidad de callo óseo es inversamente proporcional al método de inyección. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Último, ¿alguien lo entiende? Si el paciente se fractura la muñeca y yo le puse un yeso, ¿ya? Es un método de extracción bastante, no sé si es básico, ¿ya? Pero es de manejo rápido, no tiene tanta carga en el hueso. El callo va a ser mayor. Si yo al tener un paciente le pongo placa, pernos, tornillos, el callo va a ser menor. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguien se lo pone? Evidentemente que la placa tornillo no va a depender del grado de traumatismo, ¿ya? Pero mientras menor fijación emplee en una estabilización de la fractura, va a haber mayor riesgo. De hecho, muchas veces se recomienda que después de cierto tiempo se retiren estos métodos de fijación internos.
raíz del flojo. Si alguien está haciendo la pega por mí, ¿yo para qué voy a hacer la pega? Es así de simple. Si alguien se fractura el fémur y lo coloca en un clavo endomedular, que es un fierro que va desde el cante hasta cerca de los pómulos, el callo va a aparecer muy lentamente. ¿Por qué? Porque el fierro está estabilizando. Entonces, para el callo no va a tener tanto estímulo para poder formarse. Mientras que si yo ocupo un método menos invasivo, ¿ya? Pero lo estabilizo bien, normalmente uno igual puede ocupar un yeso a nivel del músculo. Como el del hueso se siente inestable y necesita cerrarse, va a haber mayor estímulo externo. ¿Ya? Entonces, ¿alguien está haciendo la pega? No, entonces yo tengo que hacer la pega. Mayor callo. ¿Ya? Es por eso que se habla de que sea inversamente proporcional. Que lo que se ha visto y también se ha estudiado, que es recomendable retirar todos los objetos. ¿Por qué? Porque la calidad del hueso es como si fuese una persona que tuviese osteoporosis. Entonces, por eso, después de cierto tiempo, el traumatólogo sugiere retirar. ¿Ya? Aunque es igual, es más caro. Y también engorroso. Remodelación se inicia cuando la fractura está consolidada, tanto clínica como radiológicamente. ¿Ya? Hay callo, tiene buen aspecto. Sí. ¿Ya? El grosor está bastante estable y de las cargas no se genera ninguna movilización de los segmentos superior e inferior. Sí. Entonces, vamos bien. Puede durar hasta 7 años. ¿Ya? La remodelación no sé. Hasta aquí, dudas, consultas, preguntas. Vamos bien, vamos mal. Voy a tratar de... Sí, no, voy a hacer una carpeta de Drive para subir los libros que vamos a empezar a utilizar. También como una referencia. Porque creo que el lunes me preguntaron si es que podría sacar un frente y es como que... no. Muy bien. ¿Qué dice esto? Ah, ya. Es como un resumen, creo, sí. Dice, células mesenquimales, macrófagos. Se forma un coágulo de fibrina entre los extremos de la fractura y una envoltura fibrosa encierra los extremos de la fractura. Por eso es importante estabilizarla. ¿Ya? Por eso muchas veces al tiro se trata de afirmar dónde está el problema. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la musculatura cuando se genera una fractura? Se atrofia, ¿no? Por el desuso. Ah, no, pero eso pasa después. ¿Sí? Pero cuando uno se fractura. Por eso mismo vamos a ver más adelante que cuando una persona se fractura, lo ideal es que ver en qué momento podemos cargar. ¿Ya? Porque como ya sabemos, o recordamos, el tejido óseo funciona bajo estímulos, golpes, y las cargas piezoeléctricas. Entonces, si el hueso se fractura y lo dejamos sin carga, antiguamente no, que reposo absoluto, y la pierna en alto, o el extremo en alto, y que no lo muevan, el hueso se vuelve más frágil, el tejido óseo es más inestable o de peor calidad, y ahí es donde perdemos, ¿ya? Y la rehabilitación es mucho más engorrosa. Y luego en el taller. Me hubiese gustado tener unos talleres, pero ya, a todos juntos, como hermanos. Nota del profe que nos sale ahí, ¿ya? Para que nos vayamos conociendo, me perturba siempre, ¿ya? Yo cuando empiezo
un hueso se fractura, que es lo que pasa con la musculatura, sufre un espasmo. Normalmente este espasmo es defensivo, es como que tengo que proteger al hueso. Evidentemente yo siempre lo digo así, aunque muchos colegas dicen que no debe decir así, pero no me importa. El músculo es tonto. ¿Por qué? Pasa mucho en las fracturas de fémur. Cuando son desplazadas, se contrae el cuádriceps y se genera una acabamiento. Es como que un palo se desmonta sobre el otro. Y es producto del espasmo muscular defensivo que genera el cuádriceps y los isquiotibiales. Por eso yo digo que el músculo, pero sí hay que relajarlo para que el hueso para que no se genere eso en el hueso. Pero el músculo reacciona así, defiende la estructura. Cuando una persona se pinza la musculatura en su primer momento, también genera lo mismo, se genera un espasmo muscular defensivo. Si yo me pinzo es porque el cuerpo o el cerebro entendió de que la articulación se volvió inestable, tengo que contraer la musculatura que está por ahí para hacer que salga. Y como vuelvo a repetir, el músculo no entiende, no se relaja y aparecen estos espasmos, contracturas, alteraciones de la contracción muscular, pero eso no es malo. Eso es lo que hay que entender, por eso mismo es que hay que saber estabilizar un segmento. Fase de reparación, tenemos estable, bien vascularizado, los osteoblastos depositan nuevas clavículas óseas en la superficie interna de la mándula fibrosa, entre el hueso nuevo y el viejo. El hueso nuevo depositado en la superficie profunda del manguito fibroso tiende un puente en el espacio de la fractura. ¿Ya? Por eso hay que saber qué hacer frente a una fractura cuando estamos en rehabilitación. ¿Ya? Es bastante estresante estar en el servicio público y que no, el paciente se fracturó el tobillo. ¿Ya? ¿Cuándo tiene ahora con el kinesiólogo? 3 o 4 meses. Recién ahí ahora. Y se pierde 3 o 4 meses de rehabilitación. ¿Ya? En la mínima. ¿Ya? Nada que ver con esto, pero por ejemplo yo a veces veo pacientes con accidente cerebrovascular y me llaman, no es porque puedan, sino porque el servicio les da ahora para 5 meses más. Es una pérdida de la movilización del paciente bastante importante. ¿Ya? Inestable, avascular. Los osteoblastos depositan nuevas películas óseas, pero estas no llegan al hueso nuevo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con este tipo de fracturas. ¿Ya? Los condrocitos producen callos cartílagos entre los extremos fracturados. El hueso nuevo depositado en la superficie profunda de la manga fibrosa no hace el puente entre los espacios de la fractura. ¿Cuándo empieza a aparecer el callo? Lo dijimos recién. ¿Cuántas semanas? 2 semanas. Bien. ¿De qué me sirve saber eso? ¿Alguien se lo ocurre? No es necesario que lo sepan. ¿Alguien se lo ocurre? Ahí es donde el doctor manda a sacar la foto. 2 semanas, radiografía. Si hay callo, vamos con el kine. Si no hay callo, esperemos un poquito más. O hay algo raro. Por eso es importante saber estos tiempos. ¿Ya? Porque de repente el paciente viene, no, que el doctor me mandó kine. ¿Ya? Y uno le pregunta así por debajo, es como que radiografías. Sí, pero cuando me lesioné alguna otra, no. ¿Hace cuánto fue? Hace un mes atrás. ¿No hay más radiografía? No. Entonces yo no sé cómo está ese callo. No tengo tanta evolución para tener rayos X en los ojos. ¿Ya? No. ¿Ya? Entonces eso es lo importante. Si tengo una foto, porque yo le digo a la radiografía foto, ¿ya? Y veo el callo y una buena presencia de callo óseo, perfecto. ¿Ya? Muchas veces los traumas tienen miedo y sacan fotos una semana después para ver si es que hay o no hay activación del callo óseo. Se ve mucho en los pacientes sobre los 55-65 años, porque obviamente estamos frente a una remodelación ósea bastante lenta, ¿ya? O bastante menor. Y no va a faltar que, por ejemplo, la señora Juanita, de 75 años, se cayó de la cama y se fracturó la cadera. Lo bueno es que fue una fractura no desplazada, no comprometió ningún paquete vascular nervioso. Pero al final esto es por lo siento. Es como que, sí, te sacarle fotos, ¿ya? Para saber cómo va. ¿Ya? Y después tenemos la fase de remodelación. Comienza cuando el foco de fractura es estable mecánicamente más allá de los 40 días. ¿Ya? Es importante saberse estos datos de fechas. ¿Ya?
estamos frente a una fractura mal consolidada, o incluso estamos frente a un paciente que tiene de por sí una mala irrigación, ¿ya? El callo óseo es bastante inestable. Entonces el paciente empieza a sufrir una atrofia ósea. Entonces el dolor es demasiado persistente y ahí es donde sí o sí tenemos que derivar, ¿ya?, al traumatólogo para que no se genere algo que vamos a ver mucho más adelante, que es el síndrome de dolor renal complejo, ¿ya?, que se produce por esta y otras alteraciones. Pero ahí está claro. Tenemos ahí la cortical del hueso, tenemos el centro, ¿ya?, que está en el centro de los huesos largos. Importante, fábrica. ¿Cómo se llaman los que están los huesos largos? De manera general, ahí, entre la cortical superior o inferior, o la de la interna, ¿ya?, ahí se empieza a generar la unión de estos bracitos que conectan los fibras cartílagos, un extremo con el otro, ¿ya? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo se forma el callo óseo externo? ¿Con qué carga sanguínea? ¿Con qué se genera el callo óseo interno? ¿Con qué carga sanguínea? ¿De acuerdo? Extrañamente lo vimos hacia el pasar. Un poquito. Sistemas de alta presión y de baja presión. Llegaba a ser las fronteras, pero todas las fronteras tienen una razón de ser. A mí. En mi mundo. Bien. Recordar. ¿Dónde se fabrican los glóbulos rojos? Voy a llamar a la tía Yara o a la tía Carola, no sé qué. Fisiología también, no sé qué nace, no conozco la de física. Y yo no física, medio una ósea, fabrica glóbulos rojos, glóbulos blancos también. De hecho, ¿por qué hay que saberlo? Y me pasa siempre cuando me tocan los viejitos. Cuando una persona sufre una fractura del cuello del fémur y se tiene que hacer tienen que instalar una prótesis de cadera, la cirugía es muy invasiva en el fémur. El fémur es como la fábrica más grande que tiene el cuerpo humano para fabricar este tipo de glóbulos rojos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como se genera mucha invasión en ese punto, se pierde o se destruye parte de esta fábrica. ¿Y qué es lo que sucede con este paciente? ¿Qué le pasa? Uno le hace una evaluación del párpado y está mal. ¿Qué pasó? La mucosa del párpado está mal. ¿Qué significa eso? Es el creo, muy bien. Es importante. Hay que conectar todo. ¿Por qué se habrá producido la anemia entonces de este paciente que tiene que sacar la cadera o no la cadera no? Porque destruyeron parte de la pata. ¿Se entiende? Por eso es que hay que tener presente este tipo de cosas. Paciente, incluso un paciente con fractura de fémur, y le pusieron un endevadural y de repente la fractura, la fábrica del fémur de ese lado no hay. Entonces los pacientes, la típica patinita de carbono. ¿Ya? Atrofia, por favor. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno diga, no, si estamos bien, los pacientes se desmayan, ¿cierto? Bajo de glóbulos rojos, el paciente tiene menor aporte de sangre, ¿ya? Y menos aporte de oxígeno, porque no hay glóbulos rojos para llevar oxígeno.
que el paciente cuando uno lo quiere levantar, de repente dice, me siento mal, me voy a marear. Ah, perfecto, ya sé por qué. ¿Ya? De hecho, los traumatólogos o los ortopedas siempre indican ese tipo de cosas, refuerzos de fierro, hierro y pastillita de carbono. ¿Ya? La típica. ¿Ya? Pero por eso, frente a una fractura, se daña parte de esta fábrica. ¿Ya? El callo óseo externo se produce por un sistema de baja presión. ¿Quién está a cargo por el sistema de baja presión? El sistema o red perióstica, lo que recubre el hueso por fuera. Y por dentro, la arteria nutrición. ¿Ya? Eso es lo importante. De esas dos presiones depende el callo óseo. Ahí lo tenemos. De hecho, al comienzo del callo óseo hay una gran red vascular. ¿Ya? Si el estrés es controlado, podemos aumentar el proceso de callo óseo. ¿Ya? Por eso es importante la kinesiología en este punto. ¿Ya? Ahí se dieron todos. ¿Ya? Solamente para entender qué es lo que pasa con la fractura. ¿Ya? ¿Dónde está el problema acá? Cuando se produce distrofia a nivel de hueso. Va todo súper bien. Y de repente el paciente se le olvida y empieza a caminar de nuevo, sin apoyo, empieza a sobreexigir la extremidad que está lesionada y todo esto se destruye. ¿Ya? Cuando hay destrucción, ¿qué es lo que sucede? El callo óseo se cierra y el aporte sanguíneo se pierde. Y ese callo óseo pasa a ser tejido óseo muerto. Al haber necrosis avascular de este callo óseo, ¿qué va a pasar? Dolor. Es por eso que cuando una persona tiene este tipo de distrofias, el dolor es más difícil de manejar. Bueno, ahí estamos en el proceso. ¿Ya? Hueso laminar, osteoblastos por partes extremas. Bueno, dentro, obviamente que igual están los osteoblastos. ¿Ya? Fractura expuesta. Simpática fractura. ¿Cierto? ¿Qué hueso será de ahí? ¿Qué parte de tibia? Marco, puede ser. Bueno, ¿Cierto? Yo he visto como dos fracturas de este tipo cuando trabajaba en la clínica Arica. Una mancha tenía que estar en el pabellón. De hecho, lo perturbante es el shock en el cual entra el paciente. Porque el paciente no se queja. Está tan en shock que al final es como que está enmutecido. ¿Ya? Por el shock. ¿Cómo va? Tejido capsulicamental. Cosa que hay que entender un poquito antes de. ¿Qué mecanismo pudo haber actuado acá? Dentro de los mecanismos que vimos. Sí sabe, ¿no? Sí sabe. Yo estoy raro por esa semana. 2015. Me siento viejo. ¿Qué hacía en esta prueba? Colocaba una radiografía, fue mecanismo de lesión, cómo haber sido la fuerza, dónde estuvieron las fuerzas, a dónde fueron. ¿Ya? Ponía un video. Me acuerdo porque era una patada de esta de MMA, donde se fractura. A esa la ponía acá, describa el plazo de fractura, cómo puede haber sucedido. Que se lo adapté porque era de trauma, lo adapté para ver que pero lo aplicaba en trauma.
vamos a soltar el coloquial que vive en uno. La parte de arriba de la pierna se fue para adentro y el pie se fue para afuera, por algo se fue el cosito para adentro, Sí, sí. por algo se puso por dentro. Vemos ahí el cortejo mayor, ¿cierto? Cara interna del tobillo y vemos que el hueso se expuso, ¿ya?, hacia interno. Entonces, ¿qué mecanismo de lesión podría haber sido? Torsión. Sí, sí. Fisabia. Sí. Podría ser. ¿Y cuál más? Flexión. ¿Cierto? Estamos entre esos dos mecanismos. ¿Ya? ¿Por qué uno apostaría más a cizalla? ¿Por la fuerza? No por el rasgo de fractura. La cizalla normalmente deja la fractura en un rasgo transversal, casi limpio. Es como cortar. Mientras que la flexión, como ustedes vieron la deformación, se comprime en un lado y sale el otro. Entonces normalmente el rasgo de fractura no es limpio. ¿Ya? Entonces por eso uno puede analizar esto y no, esto parece medicina forense, pero no es. ¿Ya? Sí, uno le dice lo que es. ¿Ya? Pero podría ser eso. ¿Ya? De hecho, el diagnóstico porque está el cartón, ¿ya?, como en sitio, creo que vieron. ¿Ya? Ahora sí. Ligamento. Puede tener dos funciones, una orientada de manera pasiva a la posición del hueso durante la función normal de la articulación y una de las más importantes, que es la estabilización modal. ¿Ya? ¿Cuál es la función principal del ligamento? ¿Alguien te lo recuerda? Ya, como hay estabilización dinámica. De hecho, son estabilizadores pasivos, los dinámicos, porque los dinámicos son los músculos. Pero ¿qué función cumple la estabilización aquí del ligamento? ¿Cómo estabilizar? Limitando el movimiento excesivo. Esa es como la última consecuencia. A ver. Yo creo que tengo flexión de codo en 90 grados y abducción de hombro en 90 grados. Yo creo. No estoy viendo muy bien. Bueno. Estoy bien. ¿Cómo llegué a esa suposición? ¿Cómo yo sé de que mi mano está haciendo flexión de muñeca? Propriocepción. O mejor dicho, la muñeca está haciendo flexión de muñeca. Saber en qué momento, o sea, en qué parte está haciendo propriocepción, ¿no? Curva. Estrés de formación o carga de formación. No. Pero antes de. O vuelta. ¿No? Sí. Los ligamentos tienen sensores. Los componentes tanto ligamentarios pasivos tienen sensores. ¿Ya? O sea, termina de Ruffini, corpúsculo de Basini, o de G. Bueno, ese es más del tendón. ¿Ya? Y terminaciones terapeutas libres. ¿Ya? Eso me van a entregar la información del posicionamiento de la articulación. ¿Ya? Por eso no es solamente una estabilización mediante limitación. Es como que no, el tobillo se mueve hasta ahí nomás porque el ligamento no da más. No es que yo estoy llegando a un punto en donde el ligamento me está avisando de que hasta ahí nomás porque más allá va a haber daño. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ciertas terminaciones. Es una de las funciones que tienen los ligamentos y los componentes causo-ligamentarios como tal. Antes de avanzar, curva.
La análisis mecánica sirve tanto para estructura del tendón como para estructura del ligamento. Bueno, ¿ya? Entonces, en el esquema A o en la barra A tenemos a esta estructura de colágeno relajada. En la B aumentamos la carga y obviamente aumenta la deformación, ¿cierto? Las líneas de colágeno se alinean, ya se tensan, y en el C hay un aumento de la carga, hay un aumento de la deformación, pero ya empieza a haber daño. En este punto hablamos de esguince grado 1 y grado 2. Y en la barra D, rotura completa de esta estructura, lo cual significaría un desgarro o un esguince. Desgarro normalmente para tendón y músculo, esguince para lo que son estructuras ligamentarias. Por eso es, entre comillas, de manera rápida. En este punto no hay carga, o la carga es muy baja para poder deformar el segmento o la estructura. Acá hay una carga en la cual hace de que se estrese la estructura, pero de que se alineen las cadenas de colágeno. Aquí aumenta la carga, por lo cual ya empieza a haber destrucción. Esto, entre comillas, es normal. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Vivimos en el punto en el cual destruimos cosas y reparamos cosas. ¿Ya? El hueso se destruye y se puede reparar, los ligamentos y los tendones y los músculos también. De hecho, cuando una persona hace halterofilia, ¿ya? Para que haya crecimiento muscular, tiene que haber micro roturas, ¿ya? Para generar mayor tejido muscular. ¿Ya? Pero en este punto ya es daño o lesión porque hay una rotura completa de la estructura. Y bueno, acabamos de los receptores o de las terminaciones nerviosas. Ruffini se ubica en las cabezas del ligamento y los meniscos, ¿ya? Estímulo, estiramiento, deformación de la articulación. ¿Generan información de posición? Puede que sí, ¿ya? Estado activo de la articulación, estático dinámico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ejemplo, si nos vamos a meniscos, ¿ya? Rodilla. ¿Ya? Si estoy en estático, estoy de pie, ¿ya? Las cargas son axiales, que es lo que produce el menisco o el efecto Orión. ¿Sí? Entonces aumenta la tensión de adentro hacia afuera. Esa es la información que me entrega las terminaciones del menisco al cerebro. ¿Ya? Obviamente que si estoy en el aire, ¿hay carga en el menisco? No. Entonces, ¿qué información le entrega al cerebro? Que no hay carga. ¿Ya? Activación de bajo umbral y una respuesta de estímulo, adaptación lenta. ¿Ya? Pacini o Pacini, como quieran pronunciarlo. ¿Ya? Cápsula, ligamento, menisco y congenientes adiposos. ¿Ya? Compresión, aceleración y desaceleración. Funciona bajo esos estímulos. Solo es dinámico, es de bajo umbral y de adaptación rápida. ¿Ya? OTG, que obviamente es el órgano tendinoso de Golgi. ¿Han escuchado de él? Sí, perfecto. ¿Okay? Están las cápsulas, ligamento y también en los meniscos. Funciona bajo la tensión, especialmente al final del rombo. ¿Ya? El rango de movimiento. También funciona bajo mecanismos dinámicos, es de alto umbral y de adaptación lenta. Terminaciones nerviosas libres, tanto para bien como para mal. Extensamente distribuida en las cápsulas, ligamentos, congenientes adiposos y menor en los meniscos, y a veces no tiene. ¿Ya? Dolor de origen mecánico-químico, esa es la información que pueden transmitir. Es inactivo a menos que un estímulo nocivo presente tanto estático como dinámico, son de alto umbral y también es de adaptación. Y tiene una articulación y podemos encontrar en esta articulación de rodilla todos los componentes. ¿Ya? Cogitis, ¿alguien sufre? ¿Ha sufrido? ¿Sufrirá? No, bueno, ¿alguien podría sufrir? Cogitis, no. La masa de Hoffa está ahí. Yo se lo digo al paciente que es como el colchoncito tipo cama que tiene la rótula. Ahí es donde se apoya o descansa la rótula. Cuando hay una sobrecarga de esta estructura, producto de mucho movimiento, mucho estrés mecánico, se empieza a inflamar la masa de Hoffa. Lo que se conoce como cogitis. Y también para los traumatólogos es como un dolor inespecífico de rodilla. ¿Ya? Y
muchas veces le llaman de para más adelante. Un esguince es una lesión del ligamento, las partes bandas del tejido se conectan los huesos con otro en una articulación. ¿Ya? ¿Esguince han sufrido todos? Debe ser una extensión. Bien. A ver, yo tengo 2 fracturas en el cuerpo, por eso algo puedo entender a los pacientes. Eso es lo bueno de lesionarse, como que la idea es entender, como que uno está con el paciente entendiendo su dolor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces llegan estos cuerpos vírgenes como que nunca se han lesionado, nunca tuvieron ninguna lesión y es como que tratan al paciente y es como que ¿cómo vas a entender a un paciente si nunca te has fracturado nada? ¿Ya? Lo bueno de mis fracturas que fueron muy estables, lo bueno que con la movilización prolongada ni tampoco hay eso, así que salve por ahí hasta el momento. ¿Ya? Nadie está libre de nada. Pero lo importante es que el 15, creo que la gran mayoría han sufrido el 15. ¿Ya? Entonces va a depender del grado del 15. Se puede clasificar por la cantidad de desgarramiento del tejido, el impacto de la estabilidad articular, dolor e hinchazón. Muchas veces, o sea, a veces los esguinces pueden ser muy inestables, pero pueden ser considerados como grado 1. ¿Por qué? Porque el grado de estructura que se desgarró es muy bajo. ¿De qué va a depender esta situación? Tenemos sueño. ¿Ya? Yo tengo que estar aquí hasta como las 8 y algo, que tengo anatomía después. Soy bien. ¿Ya? Asumo que ustedes ya podrían catalogarse si son o no hiperlaxos. Viendo el codo y el codo se ve más allá de lo normal, y yo trato de juntar el pulgar y literalmente se me acerca y pasa la parte anterior del antebrazo, que cuando me pongo de pie llevo las rodillas para atrás, se me van muy hacia atrás, que cuando quiero tocar el suelo literalmente llevo a tocar el suelo con los codos, no tanto, pero ¿ya? Hay gente que hace eso. ¿Ya? O puedo llegar a tocar la cabeza a las rodillas. ¿Ya? Y tengo dos criterios como que ya, sí, es hiperlaxo. Y esa hiperlaxitud hace de que muchas veces las articulaciones sean más inestables de lo que uno quisiera. Entonces, una persona se pinza y es como que literalmente vio el tobillo girar 3 veces y 15 grados 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es hiperlaxo. ¿Ya? Igual que hay personas como que sacan el codo de un lado para el otro, es como que pero es por el contexto de hiperlaxitud. Tenemos los grados, que normalmente son 3 grados. Grado 1, leve, poco desgarro, dolor o hinchazón, estabilidad de articulaciones, bueno. Aquí vamos a modificar un poquitito esto, pero más que todo es la clasificación estándar. Grado 2, amplia gama de daños, en la inestabilidad moderada y dolor moderado, severo e hinchazón. Y el grado 3, el ligamento está completamente roto o desgarrado, la articulación es inestable, el dolor y la hinchazón es severa y los tejidos se dañan a menudo, los otros tejidos mejor dicho. ¿Qué es lo que sucede acá? Muchas veces es todo lo contrario entre el grado 1 y el grado 3. ¿Ya? Es como cuando una persona se golpea, aparece un hinchazón y el dolor no es tanto que cuando una persona le rasguña. Y es por la cantidad de reclutamiento de terminaciones libres. Muchas veces cuando la estructura se daña como tal, por ejemplo el ligamento se desgarra completamente, es más temor que dolor. Entonces el paciente no genera tanto, no es que le duela, es que tiene miedo de que se le salga la rodilla, de que se le salga el hombro, ¿ya? Porque lo siente inestable. Mientras que cuando una persona se lesiona en grado 1, incluso la inflamación y la hinchazón es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay una gran activación de terminaciones libres. ¿Ya? Incluso me ha tocado ver frases en urgencia, que vienen con un punzón atravesado, es como que te duele. ¿Ya? Y una persona que viene con la famosa herida abrasiva, es cuando lo típico cuando uno se cae, se resbala y el postrón que aparece después. Ese duele y molesta mucho más que el apuñalamiento. ¿Ya? Producto de la cantidad de terminaciones libres que se reclutan. Por eso es que a veces esto se traduce al revés. ¿Ya?
De hecho, en el grado 3, cuando se estabiliza, se inmoviliza, se coloca una muñequera de velcro o una órtesis de velcro, el paciente deja de sentir dolor y molestias porque siente la estructura estable. Mientras que en el grado 1, el aumento del volumen, la típica mano o pie de empanada, ¿ya? Que uno le dice de manera coloquial, ¿ya? Es mucho más incómoda. Y de hecho, ¿por qué es más incómoda todavía? Porque cuando es de 15 grado 1, ¿ya? Uno puede seguir utilizando el segmento. Y al utilizar el segmento es volver a irritar, volver a irritar, volver a irritar. Ibuprofeno, paracetamol, ¿ya? Y ahí deja de doler. ¿Ya? ¿Cómo vamos? Vamos a ver si podemos poner esta mano. Tendinoso, ejidotendinoso. Conecta los músculos y transmite las cargas de tracción al hueso para producir movimiento articular, no mover la estabilidad de las articulaciones y poder mantener la postura del cuerpo. ¿Ya? La postura del tendón. Encontramos dos tipos de vascularizaciones de los tendones, los que están cubiertos por paratendón y los envainados. Estos son netamente vasculares, poseen numerosos vasos que le aportan un sistema de capilares extensos. ¿Ya? Y los envainados, aquí el tendón no posee una pared o red vascular interna. El mesotendón o víncula transporta vasos sanguíneos que irriga solo un segmento del tendón. Las áreas vasculares reciben una reacción por difusión. ¿Ya? ¿Ya? Misma curvatura. ¿Ya? Esta es la deformación. No lo explicamos porque es lo mismo que pasa con el ligamento, con el tendón. ¿Ya? Tendinopatías. En general, esto lo digo en tercero, porque siempre que hago con tercero. Las patías son, entre comillas, enfermedades, trastornos o lesiones que sufren las estructuras. Es como enfermedades, es como cuando quieren patías. Hoy que ahí dice tendinopatías, es como una enfermedad, lesión o trastorno del tendón. ¿Ya? Por si acaso. Síndrome de dolor y sensibilidad localizada sobre un área del tendón, grabado por las actividades que se aplican fuerzas de tracción en el tendón, causando cambios degenerativos en la estructura del mismo. ¿Ya? Tenemos tendinopatías extrínsecas e intrínsecas. ¿Ya? Acá tenemos estímulos que alteran o modifican la estructura del tendón. La famosa inmovilización. Que ahora último odiamos todos los quienes porque mayor inmovilización, mayor atrofia, mayor desuso, mayor alteración de la microestructura, por ende mayor tiempo de rehabilitación o incluso no se logra hacer una buena rehabilitación por abandono del paciente. ¿Ya? La respuesta ante la inmovilización es una atrofia de la unión miotendinosa, aumento del entrelazamiento en la cápsula articular y posibles efectos, rotura parcial, microdesgarros, el aumento de la resistencia al movimiento de las articulaciones y aumento del trabajo muscular. ¿Ya? ¿Esto se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Bien. Ejercicios de resistencia prolongada. Los cambios hormonales que conducen a una mayor rotación del colágeno y tendón más débil y se generan los microdesgarros. ¿Se entendió eso? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Espero que sí. Ya. Ejercicio intenso, la ruptura de entrelaces cruzados o fibrillas de colágeno, la liberación de los componentes de colágeno en la circulación, incapacidad para soportar fuerzas durante las actividades diarias y el transporte inflamatorio. ¿Ya? Aumento de la carga mecánica prolongada. ¿Ya? Aumento de enlaces cruzados, disminución del colágeno, efectos sobre el tendón de función desconocida. ¿Ya? La inyección. Disrupción mecánica de las fibrillas, disminución de la síntesis de colágeno, tendón más débil y posible ruptura, que es lo que pasa normalmente. ¿Ya? Más que todo dependiendo del medicamento o la solución que se detecte. ¿Ya? Como por ejemplo medicamentos no esteroides, disminución de la inflamación, efectos sobre el tendón de función desconocida. Bueno, esto no es tan actual, pero sí sabemos lo que produce.
Y vamos viendo hablar un poquito de eso. Ejercicio de resistencia intermitente desconocido, efectos sobre el tendón de función también desconocida. ¿Ya? Vamos viendo acá. De manera general por rápido. ¿Ya? En el ejercicio de resistencia prolongado, ¿ya? ¿Alguien entiende qué significa mayor rotación de colágeno? ¿No? Ni no. Asumimos que el tendón o la fibra de colágeno, ¿qué forma tiene? Bellísimo, ¿no? Bellísimo. Al haber mayor rotación, ¿qué pasa con esta fibra de colágeno? Tiene mayor capacidad para soportar las cargas, menor capacidad. Por ende, se va a romper más fácil. ¿Ya? Eso es lo que sucede. ¿Ya? Puede ser más débil y se produce micro desgarro por mí. ¿Ya? Es como que sigo girando el resorte y en algún punto se va a romper. Ejercicio intenso, la ruptura de enlaces cruzados, fibrillas de colágeno, la liberación de componentes de colágeno en la circulación, va a generar incapacidad para soportar fuerza durante la actividad diaria y va a generar una respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Cómo detectamos el infarto agudo del miocardio? Cosa nada que ver con trauma. Yo tuve un paciente que ingresó medio envidia porque era un muy bonito. No es sino que su profesión era un retirado, pero era piloto de helicóptero de la Fuerza Aérea. Y entró por un dolor en el pecho y cuando le hicieron exámenes estaba cruzando con un infarto. Pero como era deportista y todo eso, como un dolor nomás. No entra en detalle, tenía 2 cicatrices más, así que tenía 2 infartos anteriores que él no había sentido, que normalmente pasa. A veces los pacientes se mueren lamentablemente por un infarto y es como cuando le hacen la autopsia. No, ya tenía como 5 antes de. Y el último se lo llevó, ¿ya? Pero pasa. No está el detalle. Cuando se generan lesiones a nivel del músculo y en este caso del tendón, la destrucción celular libera enzimas. No me acuerdo si era la seca, no sé cuánto, que uno le hace un examen de sangre por sospecha de infarto. Y si esta enzima está alta es porque el paciente está cruzando con un infarto. ¿Ya? Eso pasa. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona hace ejercicio? Y esto algo al alcance de lo que vivimos cuando apareció en esos tiempos el CrossFit. Llegó a Arica y tuvimos hasta plata de nuevo. ¿Por qué? Porque la gente se lesionaba porque hacía ejercicio como loco. Y yo atendí 3 pacientes que les dio rhabdomiolisis. ¿Qué es esto? Es una destrucción demasiado generalizada del tejido muscular. Y eso está intoxicando el cuerpo. Literalmente el paciente se rigidiza. ¿Y cuándo es mortal? Cuando llega a la mecánica pulmonar o respiratoria, mejor dicho, y el paciente ya no puede respirar. ¿Ya? Es lo que pasó en Argentina, que murieron 2 o 3 personas. Y acá en Chile creo que alguien quedó con daño renal. Cuando ustedes conocen esto, la ropa, este equipamiento de TENS que es como corporal, que es como que no, 20 minutos es como si hiciera ejercicio por 2 horas. Ya, perfecto, sí, pero ¿y si hace más de los 20 minutos? En Argentina murieron 2 personas por el mal uso de eso. Acá en Chile, como se hizo famosa esa técnica, ¿ya? Una persona casi muere, que le dio rhabdomiolisis, como es, encima destruyó el riñón de ese paciente. ¿Ya? Y eso mismo pasa ahí. Por eso el ejercicio intenso genera una ruptura de entrelaces cruzados. ¿Ya? Y eso por eso, la incapacidad para soportar fuerza durante la actividad diaria y genera una respuesta inflamatoria muy general. ¿Ya? ¿Ustedes producen eso cuando hacen mucho ejercicio? Sí. ¿De que sea dañino? No. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Ya? En ese tiempo los que le dio rhabdomiolisis por CrossFit fue porque eran militares y estaban como muy obsesionados con el ejercicio. Y después estaban orinando el riñón por debajo. ¿Ya? Aumento de la carga mecánica prolongada. ¿Ya? Hay una disminución del colágeno. ¿Ya?
Pero acá no hay un efecto conocido cuando hay un aumento de la carga mecánica como tal, ¿ya? Porque algunos dicen que hay un engrosamiento del tendón y otros dicen que no hay un engrosamiento, sino que hay una eficacia no reclutamiento, sino de las líneas de colágeno, ¿ya? Para poder soportar esta carga, ¿ya? Porque es muy difícil de que se engrose un tendón por carga. Lo que se engrosa es el vientre muscular y el tendón se vuelve más eficiente por lo mismo, ¿ya? Las inyecciones, como efecto mecánico, sí, es como que si yo clavara una aguja en cualquier lado voy a romper tejido. Pero ¿dónde está el detalle? En esto, ¿ya? Porque todavía está esta moda, pero como SOS. Corticoides, muchas veces para incontinencias o para los dolores del tendón rotuliano. De hecho, en mis tiempos de alumno tenía varios conocidos de educación física, ¿ya? No me agrada mucho la conocidos de educación física, donde tenían que hacer estas pruebas de esfuerzo y les dolían las rodillas. Y creo que ese es el trauma. Si queréis pasar sin que te duela, solamente como SOS, te inyecto corticoides. Entonces, el compañero o el tiempo conocido es como que hacía la prueba de esfuerzo y después, ya, se acabó. El problema es que el corticoide, ¿qué? Genera una alteración en las líneas de colágeno. Entonces hace más daño que beneficio a la larga. ¿Ya? Muchas veces, ¿qué es lo que he visto yo? Yo he tratado a pacientes que le han colocado corticoides a nivel de la epicondylargia lateral, ¿ya? Y nos indican a nosotros de que la quimio tiene que ser lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si el paciente se deja estar, porque es como que, me inyectaron, me dejó de doler, ¿ya? El corticoide va a hacerle mucho daño a la estructura, o la microestructura, y por ende va a llegar a un punto en donde se va a desgarrar ese tendón. Entonces lo ideal es que cuando se aplica este medicamento, el paciente está con menos dolor, por ende yo puedo trabajar con un paciente que tiene poco o nada de dolor, y va a ser más efectivo el tratamiento. ¿Sí? ¿Dudas y consultas de aquí? Tendinopatías extrínsecas producida por compresión excesiva, fricción, fuerza de tracción aplicada al tendón, por un objeto externo o por un cambio de alineación atómica. Tenemos por compresión, fricción, alineación atómica, tendinopatías extrínsecas tenemos ahora. Lesiones en el tendón que no se pueden atribuir a causas externas, se refiere a veces como tendinopatías intrínsecas. Este tipo es causado aparentemente por carga aplicada al tendón durante las actividades funcionales, ¿ya? Se habla de una relación entre la estructura material del tendón y la carga que tiene que soportar, ¿ya? Muchas veces se habla de un mal reclutamiento muscular. Uno no sabe muy bien por qué se desgarran los tendones, ¿ya? Solamente se desgarran, la culpa que siempre se le echan a la carga externa. Un aumento de la carga externa en la cual el tendón no estaba listo o preparado para soportarla, ¿ya? Pero muchas veces le echan la culpa al reclutamiento y otras veces al mismo metabolismo celular de la persona. ¿Duda o consulta hasta aquí? ¿No? Hablamos de esto y estaremos. Para la tendinopatía, nombre anterior, para la tendinitis, patología e inflamación del paratendón, signos y síntomas, hinchazón, dolor, crepitación, disfunción, alteración de la sensibilidad y también aumento de la temperatura, ¿ya? Tratamiento de los agentes antiinflamatorios como los AINES tópicos orales de inhibición de corticoides en la banda del tendón. Tendinopatía aguda, conocida como la tendinitis, ¿ya? Hoy en día el concepto de tendinitis, tendinosis es como que siempre se pelea, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando el tendón se lesiona siempre va a haber un proceso inflamatorio, que es una tendinitis, inflamación. ¿Dónde está el problema? Como lo digo yo casi siempre, estamos en Chile, muchos chilenos, muchos fármacos de venta libre. Entonces, el paciente, ¿cuándo viene? A los 3 meses después de que se lesionó. ¿Por qué? Porque el medicamento ya no le dio más.
vivió con ibuprofeno por casi 2-3 semanas, el dolor seguía igual, solamente que con el ibuprofeno pasaba, pero ya empezó a intoxicarse con ibuprofeno. ¿Ya? Entonces, ¿el proceso inflamatorio está en este paciente? No. Si fue hace 3 meses y la inflamación dura máximo 3 días, entonces ya no hablamos de la tendinitis. ¿Ya? Que encontremos por casualidad con pacientes con tendinitis, sí. Aunque suene feo, con estos pacientes con placas de que se doblan, les duele una uña y se van al traumatólogo. ¿Ya? Sí, hay pacientes que tienen tanta parte que hacen eso. ¿Ya? No es que me duele el tobillo, recién entrando, al tiro al trauma, ya, mañana viene, perfecto. Tendinitis. Pues una pregunta, ¿hace cuánto que me empezó a doler esto? Si no es dolor lumbar, no, llevo un año con dolor de espalda. Pero va y viene, va y viene. Entonces, como que si hay un tendón que en algún momento se inflamó, eso ya dejó, ya no hay inflamación. Hay una tendinosis, ¿ya? Y ya es un concepto crónico, ¿ya? Tendinitis declara las fibras tendinosas y los vasos sanguíneos como en la respuesta inflamatoria, hinchazón, dolor, función, sensibilidad y calor. Y tratamiento de reposo relativo, la modalidad de control de los síntomas y la carga progresiva. Tendinopatía, que es lo que normalmente encontramos acá en Chile, por el tipo de pacientes con el que contamos. Hay un aumento de las células, hay un trastorno de las fibras y también hay una neurovascularización aberrante. ¿Qué quiere decir esto? Que al final hay un aumento de la vascularización, hay un aumento de las células y hay un colágeno desordenado, por lo cual nos encontramos frente a un tendón que está encruzado, ¿ya? Y no es muy funcional. No soporta bien las cargas y por ende también genera mayores lesiones. Hay un aumento del tamaño del tendón, hay dolor, hay disfunción y ejercicio progresivo bajo cargas excéntricas. Y la pantendinopatía, ¿ya? Es una paratendinitis con una tendinosis, una tendinitis. Son varias estructuras que envuelven a un tendón y los cuales también se dañan o se inflaman. Hay una inflamación de la vaina más los cambios degenerativos del tendón, ¿ya? ¿Dónde pasa esto? En tendones con vaina. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿El tendón con la vaina se inflaman? Sí. El tendón en un proceso crónico se va a engrosar, mientras que la vaina, ¿cuál es la función de las vainas? ¿De qué me sirve que tengan vainas ciertos tendones? ¿Para qué me sirve? Es como preguntar, ¿para qué me sirve tener pus? La vaina recubre ciertos tendones y sirven para distribuir las cargas de fricción. ¿Por qué tengo hartas vainas en muñeca? Porque tengo un retináculo que envuelve literalmente una muñequera de fibrocartílago, el cual evita que los tendones se salgan de esa posición. Y para evitar la fricción entre una y otra estructura, aparece la vaina. Y no está el detalle, es una de las pocas estructuras que se pasa inflamando. ¿Por qué? Me lesiono, reposo, la vaina descansa, pero el tendón sigue inflamado y después de ahí vuelvo a mover, la vaina empieza a matar hasta que se vuelve a irritar. Y es un proceso más largo. ¿Ya? Y sería.